Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 22 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 89. Una oportunidad para creer. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Pedro, como todos los discípulos, había dicho amar a Jesús, se había comprometido con él, le había prometido lealtad, pero cuando el Señor fue apresado y se inició su sufrimiento, Pedro se enfrentó con la oportunidad de demostrarle todo lo que había dicho antes. Leamos el pasaje donde aparece esta narración y veamos qué fue lo que pasó. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». Pero él negó diciendo: «No lo conozco, ni sé lo que dices». Y salió afuera a la entrada, y el gallo cantó. Cuando la criada le vio, comenzó otra vez a decir a los que estaban ahí: «Este es uno de ellos». Pero él negó otra vez. Poco después los que estaban ahí decían otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo». Pero él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre de quien hablas, de quien habláis». Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de la palabra como Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces». Y pensando esto, lloraba. No todos y no siempre los discípulos salieron victoriosos en la empresa de confesar su fe. Por ejemplo, Pedro experimentó 2 cosas que le quebrantaron. Por un lado, niega al Señor en 3 ocasiones, en medio del temor, la confusión y la vergüenza. Por otro lado, cumple la profecía que el Señor le había dicho al respecto. Podemos reconocer un propósito de la gracia en el Señor cuando le anticipa a Pedro lo que haría. Esto está en Marcos capítulo 14, versículo 30. Y Señor Jesucristo le anticipa a Pedro: «Me vas a negar 3 veces, antes que el gallo cante 2». Uno dirá: ¿por qué se lo dijo? Primero, le hace saber que conoce la debilidad humana. Segundo, le hace saber que a pesar de eso lo ama como su discípulo. ¿No es hermoso eso? Como si le hubiera diciendo: Pedro, yo sé que eres débil y sé que estás hablando de más ahora mismo cuando dices que no me vas a negar nunca, que todos los demás me pueden abandonar, pero tú jamás. Estás hablando de más, Pedro, pero ¿qué crees? Te conozco, y aun que te conozco y aun que sé lo que eres capaz de hacer y lo que vas a hacer, te sigo amando y confío en ti». Eso es hermoso. Seguramente esto ayudó a Pedro a pasar por la crisis con menos consecuencias irreversibles. Sin embargo, tuvo una gran oportunidad de demostrar su fe, de manifestar su amor y tal vez de dar su vida por su maestro, y fracasó. Seguramente experimentó un gran sentimiento de culpa y se lo reprochó a sí mismo mucho tiempo. Si no hubiese sido por la gracia de Dios que lo restauró y le dio su lugar en los días subsecuentes a la resurrección, no se hubiera levantado jamás. Debemos recordar, les anticipo, no estamos leyéndolo ahora, pero les anticipo que cuando la resurrección, el Señor aparece a las mujeres que fueron al sepulcro y les dice: «Y avisad a mis discípulos y a Pedro». Es decir, el Señor mantuvo el liderazgo de Pedro. No lo rechazó, no lo degradó. Pedro era más o menos el líder después de Jesús, no más o menos, era el líder después de Jesús. En todas las listas que aparecen los apóstoles aparece siempre Pedro en primer lugar. Los otros órdenes pueden estar en diferente lugar, pero él siempre aparece en primer lugar. Y aquí vemos a Jesús diciendo a las mujeres: «Se avísenle a mis discípulos y a Pedro especialmente». No dice ya Juan, no dice ya Mateo, no dice ya Jacobo, dice y a Pedro. Es decir, Dios tuvo deferencias con él, el Señor tuvo deferencias con él. Además, cuando aquel, ya ves que los encontró pescando y que hubo una pesca especial, la Biblia dice que el Señor le preguntó a Pedro después de eso y de estar con su discípulo, le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Otra vez: «¿Me amas?». Otra vez: «¿Me amas?». Y Pedro le respondió las 3 veces que sí lo amaba. Él seguramente fue una estrategia para decirle: «Me negaste 3 veces y ahora me está diciendo que me amas 3 veces. Ya estuvo, ya basta de culpas, te he perdonado. Te he dado la oportunidad de confesarme, ahora aquí en la intimidad, sigue adelante». Digamos que tuvo una nueva oportunidad. Después de esto entregó toda su vida a Jesús, vivió para él e incluso murió por él. La tradición dice que después de haber sido un excelente apóstol en su vejez, tuvo que ser testigo de la fe por medio de la muerte. Se dice que el encargado de la ejecución le dio la oportunidad de una última voluntad a Pedro, y Pedro pidió ser crucificado de diferente manera que el Señor Jesús, pues consideraba indigno morir igual que su Señor, que su Maestro. Se dice que fue crucificado cabeza hacia abajo y perdió la vida asfixiado por su propia sangre.
En esta ocasión no desaprovechó la oportunidad y declaró, no una sino muchas veces, que conocía a Jesús, que lo amaba, que creía en él y que estaba dispuesto a seguirle hasta la muerte. Sin embargo, regresemos a nuestra historia, porque quise decir esto para que no nos quedemos con el mal sabor de que Pedro negó al Señor. Sí, desaprovechó la oportunidad, aunque después la aprovechó y muchas veces más. Pero esto nos enseña entonces que la vida es una oportunidad para conocer al Señor. El cuestionamiento para Pedro era conocer o no conocer a Jesús. Tú estabas con él, sí, tú también le conoces, tú eres de ellos. Esa fue la pregunta que le hicieron insistentemente. El problema de muchas personas el día de hoy es que saben datos biográficos de Jesús. Saben que nació de una virgen, saben que esto sucedió en Navidad, o no es en Navidad exactamente la fecha, pero cuando nació, esa fue la verdadera Navidad. Saben que tenía 12 apóstoles, saben que hacía muchos milagros. Hay quienes saben algunas pocas cosas más, pero eso no es bastante diferente, porque lo importante es conocerlo personalmente. Usted puede saber datos biográficos de mi padre, don Álvaro Gutiérrez Peña. Puede saber que fue huérfano a los 8 años, a los 4 había muerto su papá, a los 8 su mamá. Le estoy dando datos de mi padre, pero usted no conoce a don Álvaro Gutiérrez, que ya falleció, por cierto, está en la presencia del Señor. Porque conocer datos biográficos de alguien no nos hace conocer a ese alguien. Pedro tuvo el privilegio que envidiamos algunos de nosotros, si es que existiera envidia santa, ¿no? Conoció al Señor cara a cara. Fue testigo ocular de la máxima revelación de Dios. El día de hoy nosotros tenemos el privilegio de conocer a Jesús por medio de su palabra. Podemos creer en Él, podemos seguirle y podemos reconocerlo ante otros. De hecho, le conocemos porque hablamos con Él. Le hemos entregado nuestra vida, no solo porque lo leemos en la palabra, por supuesto que sí. En su palabra se nos revela quién es Él. Por supuesto, la leemos y sabemos que fue un hombre lleno de amor, de poder para hacer cosas, para transformar vidas, para cambiar las circunstancias, que su misericordia es como la de nadie, que su capacidad para ver lo que había en el ser humano y a pesar de eso bendecirlo, porque lo que veía en el ser humano era en ocasiones maldad pura, pero a pesar de eso bendecirlo, transformarlo. Es decir, podemos conocerlo y hablamos con Él cada día y ha hecho milagros en nuestra vida. Si usted ha entregado su vida a Jesucristo y camina con Él, estoy seguro que usted tiene en su haber una lista de cosas que ha hecho el Señor, milagros que ha hecho el Señor en su vida. Y también tiene una lista de cosas que quisiera que hiciera, ¿no? De nuevos milagros que quiere que haga. Conocemos al Señor. Cuando alguien me sale con que no cree en Dios y se quiere burlar de mí porque dice que tengo una fe y cree que es fantasía, por favor, acabo de hablar con él, le puedo decir, ¿qué te pasa? Acabo de hablar con él, platico con él a cada rato, es más, antes de llegar a tu casa hablé con él para pedirle que te bendijera. Conocemos al Señor, no por lo que dicen, que han dicho, que dijeron, que dijo el hermano del primo del paisano, sino porque hablamos con él cara a cara, y no cara a cara físicamente, sino cara a cara con su palabra, y se nos revela y nos dice cosas y le decimos cosas. Así que no deberíamos desaprovechar la oportunidad para conocerlo y para testificar ante otros que le conocemos. Y si alguien nos dice, nos quiere hacer renegar de nuestra fe, podemos confrontarlo y decirle, creo en Jesucristo, camino detrás de Él, le he entregado mi corazón y haz lo que quieras, pero voy a dar mi vida por Él si es necesario. Hace un instante algunos de ustedes reciben 2 devocionales, este devocional con el Paz y el devocional enraizado, y en el devocional enraizados habló sobre nuestra fe y la identidad de género. Y ahí digo algo muy serio, se acercan días de persecución para los cristianos, sin duda, en el mundo entero se está fraguando una religión más o menos universal, una religión mundial, que entre otras cosas pretende meterse hasta la casa de todos los seres humanos y obligarnos a vivir de acuerdo a sus mentiras, a sus herejías, como este asunto de la identidad de género. Y ya gobiernos están aprobando leyes, en el nuestro hay intentos de eso, leyes que impiden que los papás eduquemos a nuestros hijos conforme a los valores y principios de la fe y de la verdad. Y yo decía
que lo que están creando es delincuentes, porque los cristianos no vamos a obedecer la ley en ese respecto, no vamos a obedecerla. No sé si me está oyendo algún gobernante por ahí, pero le digo cara a cara, no obedeceremos las leyes que contradigan la voluntad de Dios y los principios de justicia, los valores fundamentales de justicia. ¿Cómo es posible que se quieran meter hasta nuestra casa y decirnos qué enseñar a nuestros hijos y qué no enseñar a nuestros hijos? Y tendremos que dar testimonio de que conocemos a Jesús, pese a cualquier cosa. Así que no deberemos aprovechar la oportunidad para manifestar nuestro conocimiento del Señor y para manifestar nuestra lealtad a su causa. Así que, hermanos, hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Y dispongámonos para renovarnos, dejando que la palabra leída nos inspire. Dejemos que Dios nos santifique un poco más y planeemos seriamente realizar una tarea significativa en este día. Y recordemos todo esto por medio de letra O también añadimos, ¿verdad? Y recordemos que cada día es una oportunidad para vivir. Y recordemos todo esto con las letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida y oportunidad para vivir. Espero que esto sea útil para usted, hermano, y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.